tropicales, ¿no? El aguacate, los chirimoyas, pero la estructura sí se ve bien. Pensar, vámonos para atrás, hace 6.000 años, el mar llegaba hasta la desemboca, hasta el Tajo de los Magos. Era una lengua marina y eso ha hecho que casi en todos estos bordes tengamos asentamientos prehistóricos de la edad de los metales, todos ellos están situados en todos estos bordes. Allí enfrente, en aquel barranco, está la cueva del Capitán, que es el yacimiento arqueológico más antiguo que tenemos aquí, que es el neolítico, un poquito más. Es el yacimiento más antiguo que tenemos, porque todo esto estaba ocupado pero en sus bordes. A partir de esos 6.000 años empieza un proceso de colmatación de todo esto, se empieza a rellenar y en época árabe un coche por ahí está ya. No, pero es de Antonio. Es Antonio, Antonio. Bueno, ¿Está esto? ¿Viene o no? Que no, es que es Antonio. Bueno, lo que os decía. ¿Le damos paso o no? No, que él va a seguir detrás. Ah, que es Antonio. Bueno, se produce Me había olvidado ya de esto. primero la ocupación fenicia por todo esto y en época musulmana podemos decir que el territorio hay un gran núcleo de población que es salobreña, que es la Medina, es la ciudad importante de todo el distrito. Ahí es donde está el castillo que controla el territorio y de donde se genera toda la actividad de control del espacio. El Salobreña tenía dos puertos, como era el típico fenicio, igual que Almuñécar, uno a Poniente y otro a Levante, por eso está el castillo aquí. La cala que había en la caleta, por un lado, por otro lado, el puerto. De hecho, hay todavía un topónimo, el Portichuelo, que hace referencia a esas entradas, ¿no? Bueno, eso, el proceso de colmatación de la vega ha ido haciendo desaparecer, y si os dais una vuelta por Salobreña, en donde está el Gambullón, en el talud, que hay una fuentecita, pues si os ponéis allí, veréis la coracha, que es el tramo de muralla que llegaba desde el castillo hasta el puerto árabe que estaba ahí abajo, en ese momento. De que esto es un proceso de colmatación que ha sido relativamente rápido, ¿vale? Entonces, Salobreña es la capital, es lo que controla el territorio. Motril no existe, y la vega de Salobreña es el Lobre y Pataura, que era un poblado que estaba justo aquí debajo. O sea que Salobreña es más antigua que Motril. Sí, mucho más antigua. Sí, pero bueno, pero también hay que decir que cuando viene Al-Idrisi, la verdad que en el siglo XIII y habla de Salobreña, como consecuencia del proceso de colmatación, se producen lagunas, se producen charcas, y habla y dice, hay una extensa llanura donde, en fin, los peces son más abundantes que la arena del mar, dice, y en un extremo se halla Motril, que es famosa por su belleza y no sé qué, y Salobreña es tierra infecta por la fiebre, y las mujeres de Salobreña tienen un rostro poco agraciado. Eso lo dice. Vamos a pasar. Bueno, eso tiene que ver porque el proceso de colmatación de todo el delta, de sedimentación, de hecho, Guadalfeo, pese a lo que se dice, lo último que comentaba Antonio Malpica, es que podía ser Guadalfarí, que es el río del puerto, y que hacía referencia a un río penetrable y navegable, ¿no? El caso es que la vega de Salobreña, la vega del Guadalfeo, se circunscribe inicialmente a toda esta parte. Como digo, Pataura estaba aquí, desaparece a mediados del siglo XIX, 1840 y algo, en una avenida, que lo destroza. Aquí había un ingenio azucarero, que era el que molía la vega de Pataura. Pataura era una ciudad. Era un núcleo, una alquería. Había otra, Alulia, que no se sabe dónde está, en fin, había otra más que no sé cómo se llama ahora. En fin, había varias alquerías que eran pequeñas cortijadas, por decirlo así, donde estaban las explotaciones. Pero el núcleo de referencia era Salobreña. Ahí donde estaba el control territorial, militar del territorio, el puerto, todo estaba. Bueno, ese proceso de colmatación hace que la vega vaya creciendo y que zonas que eran puertos se conviertan en charcas y que vaya generándose una vega a levante, que es la vega de Motril, que es donde se asienta la ciudad. Pero claro, tiene un problema, y es que no tiene agua. Y entonces es necesario generar una acequia que transporte el agua hasta la ciudad y de camino riegue toda esa zona que se está creciendo en ese momento. Eso se produce a partir del siglo XIII, que es donde se consolida la acequia que llega a Motril y posteriormente se amplía ya en época castellana hacia Torrenueva, ¿no? Es el eje, es lo que se llama el umbral.
porque la acequia, de la acequia hacia abajo, es terreno cultivable, porque, y de hecho por eso ahí se ponen las azucareras posteriormente. Habéis visto que las primeras azucareras del periodo industrial están cerca del puerto por el tema del carbón, pero después se dan cuenta que más importante que el carbón es la disponibilidad de agua, que es fundamental. Y por eso las otras azucareras se montan al lado de la acequia. La acequia es fundamental, es el eje de vida de toda la vega, porque estructura, no solamente estructura el territorio, porque a partir de ahí lo riega todo, sino porque abastece a las poblaciones y tiene otro uso. La ciudad de Motril, la propia acequia, iba por delante de la muralla perimetral y hacía las veces de foso. Agua del hospital, aquella agua del hospital, por ejemplo, ¿no?, donde está los agustinos, que era el límite de la muralla sur en ese momento, justo delante estaba la acequia. Y la acequia, aparte de abastecer los desechos, en fin, todo esto, tenía una función inicialmente defensiva, que era la de fosos. Porque Motril tiene otra historia, en fin, que hay que contarla en otro momento, pero yo siempre digo de coña que es la primera. El tema este de perderse el dinero en las obras públicas empieza ahí, ¿no? Porque Motril tenía muralla, ¿no? Pero cuando el problema se subleva contra, no respeta las capitulaciones, una serie de historias, y entonces los reyes católicos mandan demoler la muralla de Motril, para evitar que haya más levantamientos y que tal. Al demoler la muralla, los ataques piráticos en Motril son continuados. Porque estamos teniendo en cuenta que en Motril, la repoblación en Motril es muy dificultosa porque es una zona de frontera. Esto está continuamente siendo atacada. Aquí no quiere vivir nadie. Esto se repuebla con gente marginal, a la que se le tienen que dar exenciones, etcétera, etcétera. Y entonces se consigue un diezmo del azúcar y una parte del tigual, que es un impuesto que se pagaba por el pescado, para que se haga una muralla. Pero la muralla no se hace nunca, y los que tenían que pagar eso, que teóricamente se eximían de impuestos, no se pagan nunca. Y ya en la última vez os quedaréis muy hartos de que no se haga, reclama en la construcción. Comienza a construirse y se hace de tapiar. Las murallas se pueden hacer de roca, de piedra, o una forma más barata de hacerla era el tapiar, que eran las dos hileras exteriores de piedra y el interior de tierra prensada. Entonces al final se hace una parte, un lienzo de muralla, se hace de tapial, y otra parte se hace con la estructura de casas muros, que son las propias viviendas de la ciudad, que hacia la parte de fuera no tienen normalmente salidas, ni ventanas, ni nada por el estilo, hacen las veces de muralla, mientras que los ventanales y los ventanucos dan hacia el interior para poder acometer a quien llega desde fuera, ¿no? Pero como digo, el tema de la muralla y la función de la acequia es la misma. Bueno, pues esa estructuración del territorio es la que va haciendo que la vega vaya agrandando, Salobreña pierda ya entidad como núcleo, porque ya no tiene las funciones de puerto, desaparecen las funciones de puerto que tenía por el crecimiento del río Guadalfeo, y la vega importante va creciendo a Levante, que es Motril. Y en Motril ya surge la capitalidad ligada a la acequia por un lado y al control del territorio, que es muy importante con esto. Por eso Motril siempre ha sido agrícola, y siempre ha estado de espaldas al mar, siempre ha estado de espaldas al mar porque ha sido una ciudad esencialmente agrícola, y del mar lo único que venía eran problemas, eran los piratas. De hecho, había la ordenanza del azúcar, decía que no se plantaran cañas delante de la vega de Motril, porque los ataques de los piratas, las incursiones, se metían por las cañas y no se le podían ver. Entonces había una zona que estaba prohibido la plantación de cañaverales para ese tema. Después ya finalmente se plantan en el siglo XVI, que es cuando el gran boom, ya se planta todo de caña y todo eso. Bueno, pues ese es el paisaje cultural que vemos aquí. Este es el proceso de ocupación de la vega, y este trozo, que es posiblemente el más interesante, allá al fondo se ve esto de la chimenea de la Melcochera, que es una de las últimas alcoholeras que se construyen, que es el final del siglo XIX, 1887, y la alcoholera actual, que está al lado, y en Lobres, que había otro ingenio, de hecho, esto es un topónimo de una calle que es la calle Ingenio, ¿no? que está todavía. Vamos a seguir andando, y ya en el pase de la zona vamos a pasar al lado, en aquel terrete que veis ahí enfrente, que se ve de amarillento, ¿no? ¿Lo veis ahí enfrente? Debajo de la autovía. Ese es el vínculo, es un asentamiento romano. Allí, si un día queréis pasar por allí, se veis restos
de Opus Igninum, de restos romanos. Ese ferretero que hay enfrente. Lo que está más, lo que está amarillo aquí, aquella loma. Vamos a pasar justo por debajo. Porque el camino de Motril al Guadalfeo, que es Panate y Pataura, los dos caminos que vienen por allí, llegaban al río y desde ahí se vadeaba, entrando por allí. Y desde allí veis todavía una vereda que corta media ladera, ¿la veis que sube? Ese es el camino de los guajareños, el camino antiguo de Motril a los Guajas. O sea, este camino de aquí, cuando estáis en la posta, hay un pino grande a la izquierda, cerca de los juzgados. ¿No lo habéis visto a la izquierda? Ese es el camino de los guajareños, el callejón de los guajareños. Bueno, históricamente era el camino, ese era el camino de Guaja, que salía de ahí, cruzaba por aquí arriba, llegaba aquí, se vadeaba, entra por allí sube a los Palmares y de los Palmares coge el Valle del Guadalfeo hasta llegar a Guaja. Ese camino se puede hacer, salvo este tramo de aquí y la autovía que ha cortado el paso. Y esa es desde épocas romanas. Eso estaba ahí. Y ahí todavía quedan estructuras en aquel punto que vamos. Entonces, aquí abajo. ¿Vamos a pasar por ahí?